Emilio entró en la casa como si quisiera arrancar la puerta de sus bisagras. Sus botas sucias dejaban marcas oscuras en el linóleo descolorido, y su ropa olía a aceite de máquina y a la amargura de un día desafortunado. Amelia estaba sacando el pollo del frigorífico para la cena cuando oyó sus pesados pasos. Conocía ese modo de andar, malvado, decidido, presagiador de problemas. ¿Dónde está la cena?, gruñó sin saludar. Sus ojos estaban llenos de ira y en su frente brillaban gotas de sudor por el calor de agosto en Sao Paulo. La camisa se le pegaba al cuerpo, dejando manchas húmedas bajo las axilas, y el pelo le sobresalía en todas direcciones. Amelia se dio la vuelta, apretando el frío pollo contra su pecho. Sintió un nudo en el estómago, una sensación que le resultaba familiar, ya que le ocurría cada vez que tenía un mal día en el taller. Acabo de empezar a preparar la cena. Pensaba que llegarías más tarde. Normalmente trabajas hasta las 7. Pensabas. Emilio tiró al suelo el trapo sucio con el que se había limpiado las manos. El trapo cayó junto al cubo de basura, salpicando gotas de aceite. ¿Y tú has pensado en que yo trabajo como un burro todo el día y ese cabrón de Rodrigo se niega a pagar? Dice que el motor sigue haciendo ruido. Recorrió la cocina como un animal acorralado. Tenía los brazos llenos de arañazos recientes por trabajar bajo el capó, y la camiseta que llevaba debajo de la camisa desabrochada estaba negra de sudor y suciedad. Olía a gasolina y metal, los olores habituales de un taller mecánico, que antes incluso le gustaban a Amelia, porque le recordaban que su marido trabajaba y se esforzaba por mantener a la familia. Emilio, cálmate. Ahora cenaremos y... ¿Que me calme? Se volvió hacia ella y Amelia dio un paso atrás involuntariamente, pegando la espalda al frigorífico. Llevo 3 días jugando con este maldito motor. 3 días. He cambiado las juntas, limpiado las válvulas, ajustado el encendido. Y ahora me dice que la calidad es mala. Él tiene la culpa de haber comprado esta chatarra de hace 10 años. Emilio dio un puñetazo en la mesa de la cocina y la vieja mesa se tambaleó sobre sus patas desiguales. El tarro de cristal con sal dio un salto y casi se cae. ¿Sabes lo que me ha dicho? Emilio se acercó a su mujer y ella sintió el olor a sudor y rabia. Me ha dicho que llevará el coche a un mecánico normal. Normal. Como si yo no entendiera nada de esto. Amelia puso el pollo en la tabla de cortar y encendió el fogón. Las lenguas azules de la llama bailaban bajo la vieja cacerola. Esperaba que las tareas domésticas habituales calmaran a su marido, como solía ocurrir a veces. Quizás mañana cambie de opinión. La gente necesita tiempo para pensar, y puede que el motor no haga ruido por tu trabajo, sino por su antigüedad. ¿Tiempo? Emilio volvió a golpear la mesa con el puño, esta vez con más fuerza. La salera dio un salto y se volcó, esparciendo sal por la mesa. Se me ha acabado el tiempo. Tengo que pagar el alquiler, la luz y ese imbécil. Además, Carlos dice que me debe 500 reales del mes pasado, y no tiene dinero. Su voz se convirtió en un grito, y el eco rebotó en las paredes de la pequeña cocina. Seguramente los vecinos lo oyeron. Las paredes de estas casas eran finas, y cada discusión se convertía en conocimiento público de toda la calle. Amelia apretó los labios y empezó a cortar cebollas, tratando de no mirar a su marido. El cuchillo temblaba en sus manos, y los trozos quedaban irregulares. Las lágrimas de la cebolla se mezclaron con las que brotaban espontáneamente. Llevo 15 años trabajando, seguía gritando Emilio. 15 años. ¿Y qué tengo? Este agujero en lugar de taller, herramientas viejas que se rompen constantemente y clientes que cuentan cada céntimo. Amelia recordaba lo orgulloso que estaba de su taller cuando lo abrió. Era un local pequeño en las afueras del barrio, con la puerta torcida y el techo con goteras, pero era suyo. Emilio decía entonces que en un par de años se ampliaría, compraría nuevo equipo, tal vez incluso contrataría a un ayudante. Pero pasaron los años y las cosas no mejoraron. La competencia era feroz y Emilio no tenía dinero para publicidad ni herramientas modernas. Unos pasos en el patio la hicieron levantar la cabeza. A través de la ventana se veía a Dolores, que cruzaba a paso rápido el pequeño espacio entre las casas. El cabello canoso de su suegra estaba recogido descuidadamente bajo un pañuelo,
y su rostro expresaba la habitual disposición para la batalla. Siempre aparecía cuando oía los gritos de su hijo, como si tuviera un radar especial para los conflictos familiares. ¿Qué está pasando aquí? Dolores entró sin llamar, como siempre. No cerró la puerta, y el sonido del televisor de la casa vecina y los ladridos de un perro se colaron en la casa. Sus agudos ojos evaluaron inmediatamente la situación. El rostro enrojecido de su hijo, los hombros tensos de su nuera, la cocina desordenada, la sala esparcida. Emilio, hijo, ¿qué ha pasado? Mamá. Emilio se volvió hacia su madre y su rostro se suavizó de inmediato, casi infantil. Ese canalla de Rodrigo me ha estafado. He estado 3 días arreglándole el coche y ahora dice que el trabajo está mal hecho. Quiere ir a otro mecánico. ¡Qué sinvergüenza! Dolores sacudió su cabeza canosa. Llevaba una blusa vieja pero limpia y una falda oscura hasta las rodillas. Sus manos, gastadas por muchos años de trabajo como limpiadora en un hospital, se cerraron en puños. Hijo, no te desanimes por gente así. Encontrarás otros clientes, honestos. Dirigió la mirada a Amelia, que removía en silencio la cebolla en la sartén. En esa mirada había la misma animadversión que 7 años atrás, cuando Emilio llevó a Amelia a conocer a su madre. ¿Y dónde está la cena?, preguntó Dolores en un tono que no presagiaba nada bueno. El hombre llega del trabajo cansado, enfadado, y su mujer ni siquiera se ha preocupado de tener la comida preparada. Amelia sintió como algo se le encogía por dentro. Se volvió hacia su suegra, tratando de mantener un tono tranquilo, aunque le apetecía gritar. Dolores, trabajo hasta las 5 y luego tardo media hora en llegar a casa en autobús. Siempre preparo la cena, pero hoy Emilio ha llegado antes de lo habitual. Normalmente se queda en el taller hasta las 7. Excusas, resopló con desdén la anciana. Se acercó y Amelia sintió el olor a jabón barato y medicamentos. En mi época, las esposas conocían sus obligaciones. Un hombre no debe llegar a casa y encontrarla vacía, sin la cena caliente. Siempre recibía a mi Ricardo, que en paz descanse, con la mesa puesta. Amelia se mordió la lengua. Recordó las historias de Emilio sobre cómo su padre llegaba a casa borracho y su madre aguantó sus travesuras durante años, hasta que murió de cirrosis hepática. Pero no se podía hablar de eso. Dolores había convertido a su difunto marido en un santo. ¿Ves, mamá? Emilio se acercó a su madre y la abrazó por los hombros. Ni siquiera entiende lo difícil que es para mí. Trabajo como un burro, me lavo las manos hasta sangrar y no tengo ningún apoyo. Llego a casa y está vacía, fría. Hijo mío. Dolores le acarició la cabeza como si fuera un niño pequeño. Su rostro se suavizó y sus ojos se llenaron de amor maternal. No te desanimes por esa gente. Encontrarás otros clientes. Y en cuanto a que en casa no te reciben como es debido, miró significativamente a Amelia. Bueno, no todas las mujeres saben ser esposas. Amelia estaba de espaldas a ellos, sintiendo cómo hervía el aceite en la sartén. El chisporroteo le recordaba el silbido de una serpiente. Añadió zanahorias a la cebolla, luego tomates, tratando de concentrarse en la cocina y no escuchar cómo su suegra consolaba a su hijo. ¿Sabes lo que me ha contado hoy Manuela?, continuó Dolores. Su yerno ha abierto un nuevo taller en la calle principal. Dice que tiene muchos clientes, que hay cola. ¿Y por qué? Porque su mujer le apoya. Ella misma va al taller, recibe a los clientes, sonríe. Así es como hay que ayudar al marido. Mamá tiene razón, asintió Emilio. ¿Has ido alguna vez al taller? ¿Le has preguntado alguna vez cómo le va, si necesita ayuda? Amelia se dio la vuelta. Su rostro reflejaba cansancio, del trabajo, de esta conversación, de la constante sensación de culpa. Emilio, tú mismo dijiste que las mujeres no tienen nada que hacer en el taller, que es un lugar sucio y peligroso. Y yo trabajo porque no nos llega el dinero. Mi sueldo nos ayuda a sobrevivir. ¡A sobrevivir! Emilio se rió con amargura. 1,200 reales al mes no es dinero. Mi taller gana el doble en un buen mes. En un buen mes, dijo Amelia en voz baja. ¿Y en uno malo? En uno malo también será bueno si la esposa apoya en lugar de reprochar, intervino Dolores. Se produjo un silencio pesado. Las verduras chisporroteaban en la sartén. Desde la ventana llegaban los sonidos de la ciudad al atardecer. Bocinas de coches, gritos de niños,
ladridos de perros. En algún lugar sonaba música. Probablemente los vecinos habían encendido la radio. ¿Sabes qué? Emilio se alejó de su madre y miró por la ventana, donde ya empezaba a oscurecer. Voy al Flamingo. Hoy me emborracharé hasta olvidar a todos esos cabrones, a Rodrigo, a su maldito motor y a todo lo demás. El corazón de Amelia dio un vuelco. El Flamingo era un bar en la calle de al lado, un lugar donde se reunían los fracasados y los alcohólicos. Emilio empezó a ir allí hace 2 años. Al principio de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Cada vez prometía que era la última vez, pero las promesas se olvidaban al día siguiente, cuando volvía a tener un día difícil. Emilio, no. Se giró bruscamente, olvidándose de la comida. Quédate en casa, cenaremos y hablaremos. Quizás juntos se nos ocurra cómo atraer a nuevos clientes. ¿Hablaremos? Él se rió, pero era una risa maliciosa, vacía. ¿De qué voy a hablar contigo? ¿De lo cansada que estás en el trabajo, sirviendo sopa a los escolares? ¿De que no hay suficiente dinero y hay que pagar el alquiler? ¿De que soy un fracasado y no he conseguido nada en la vida? Yo no he dicho eso. No lo has dicho, pero lo piensas. Emilio se acercó a ella y en sus ojos se reflejaba dolor, mezclado con ira. ¿Crees que tu amiga Isabela tiene razón cuando te aconseja que me dejes? ¿Crees que puedes encontrar algo mejor? Amelia negó con la cabeza. Isabela realmente decía cosas así a veces, pero solo cuando veía los moretones en las manos de Amelia o se enteraba de otra juerga. Mejor me voy con gente que me entiende, continuó Emilio. Con Carlos y Miguel. Ellos no me dan lecciones sobre cómo debo vivir. Ellos entienden lo que es trabajar duro y no recibir nada a cambio. Emilio ya se dirigía hacia la puerta. Cogió una vieja chaqueta del perchero, aunque hacía calor fuera, ya que en el bar siempre ponían el aire acondicionado a toda potencia. Emilio, por favor. Amelia dio un paso tras él. No vayas allí. Ayer prometiste que no volverías a beber. ¿Te acuerdas? Dijiste que eso afectaba a tu trabajo, que los clientes no confían en los maestros que beben. Ayer fui un tonto, dijo por encima del hombro, mientras se ponía la chaqueta. Y hoy me he dado cuenta de que no tengo nada que hacer en casa. Aquí nadie me aprecia, nadie me entiende. Abrió la puerta y el aire cálido de la tarde irrumpió en la casa, impregnado del olor a comida frita de las ventanas vecinas y de los gases de escape. ¿Y el dinero? Le gritó Amelia a sus espaldas. ¿Con qué vas a beber? No tenemos dinero de sobra. Lo encontraré. Emilio se dio la vuelta y su rostro se contrajo de ira. Carlos me debe dinero de la semana pasada, o venderé alguna de mis herramientas. Al fin y al cabo, ¿qué más da? De todos modos, no hay trabajo. La puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas temblaron y una pequeña fotografía cayó de la estantería. Era su foto de boda de hacía 7 años. El cristal se rompió en diagonal, dividiendo la imagen por la mitad. Amelia se quedó parada en medio de la cocina, mientras Dolores la miraba con una alegría mal disimulada. ¿Contenta?, preguntó la anciana, ajustándose el pañuelo que se le había deslizado. Has llevado a tu marido al borde del abismo. Es un buen chico, trabajador. ¿Y tú? En mi época, las esposas sabían que había que cuidar al marido, no llevarlo al desespero. Dolores, lo intento. No quiero oír nada. Dolores se acercó a la cocina y apagó el gas debajo de la sartén con verduras. Tú tienes la culpa, y no esperes que te compadezca. Mi hijo es un buen hombre, pero ha caído en malas manos. La suegra se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. Y otra cosa, si se emborracha y hace tonterías, también será culpa tuya. Recuérdalo. La puerta se cerró y Amelia se quedó sola con la sartén, chisporroteando y el olor a cebolla quemada. Levantó la fotografía agrietada y miró los rostros jóvenes, el suyo y el de Emilio. Entonces se consideraban las personas más felices del mundo. Amelia se sentó en un taburete y se cubrió la cabeza con las manos. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la pared y el goteo de un grifo defectuoso en algún lugar. Pensó en el día siguiente. Volvería al trabajo en el comedor de la escuela. Volvería a responder a las preguntas de sus compañeros sobre por qué parecía cansada. Volvería a casa con la inquietud de encontrarse a su marido en mal estado. Las verduras se quemaron definitivamente en la sartén, llenando la cocina de humo acre.
Amelia se levantó, apagó la cocina y abrió la ventana. Desde la calle llegaban los sonidos habituales de la noche. Alguien escuchaba música, ladraban los perros, pasaban los coches. Media hora después, llamaron a la puerta. Amelia se estremeció. ¿Acaso Emilio había cambiado de opinión y había vuelto? Pero en la puerta estaba Isabela, con una pequeña bolsa de papel de la farmacia en las manos. «Hola, traje las medicinas para tu madre», dijo ella, pero al ver la cara de su amiga, se alarmó de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Otra vez Emilio?» Isabela era 3 años más joven que Amelia, pero parecía más sabia, quizás porque nunca se había casado y veía las travesuras de los hombres desde fuera. Trabajaba en una farmacia en la calle principal y veía muchos dramas familiares. Esposas que compraban medicamentos para los moretones, tranquilizantes, analgésicos. Amelia la dejó entrar en casa y le contó lo que había pasado. Isabel escuchaba, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. Era bajita, de pelo oscuro, con unos inteligentes ojos marrones y la costumbre de hablar sin rodeos, sin adornar la verdad con palabras bonitas. «Amelia», dijo finalmente, sentándose en el sofá y dejando la bolsa con los medicamentos sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo puede durar esto? Él bebe, te grita y tu suegra echa más leña al fuego, y así todas las semanas». «No siempre es así». Amelia se sentó junto a su amiga. «Es solo que ahora es un momento difícil. Hay pocos clientes, se está acabando el dinero. A los hombres les cuesta más soportarlo. Ya llevamos 3 años en una situación difícil». Isabela tomó las manos de su amiga entre las suyas. «¿Recuerdas cómo era cuando os casasteis? Amable, atento, nunca te levantaba la voz. ¿Y ahora?». Amelia recordó aquellos tiempos. Emilio acababa de abrir un taller mecánico y estaba lleno de planes y esperanzas. Decía que en 5 años podrían comprar una casa más grande, tener hijos y tal vez incluso irse de vacaciones al mar. Por las tardes paseaban por el barrio, hacían planes y soñaban. Emilio era tierno y cariñoso, le llevaba flores sin motivo alguno. Pero poco a poco todo cambió. El negocio iba mal, había pocos clientes y mucha competencia. Emilio empezó a ponerse nervioso. Se volvió irritable. Al principio solo bebía los fines de semana, luego también entre semana. Las salidas con los amigos eran cada vez más frecuentes y volvía a casa cada vez más tarde y en peor estado. «Quizás realmente lo esté pasando mal», dijo Amelia en voz baja. «A los hombres les cuesta más superar los fracasos. Se sienten responsables de la familia, del dinero». «¿Lo pasa mal?», Isabela levantó las manos. «¿Y a ti te resulta fácil? Trabajas tanto como él, te encargas de la casa, aguantas sus caprichos y los de tu suegra, y además lo justificas ante todo el mundo. Pero soy su esposa. Juré estar a su lado en las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas, no en la borrachera y las palizas». Isabela se levantó y caminó por la habitación. «Amelia, mírate en el espejo. Has envejecido 10 años en estos 3 años. Siempre cansada, nerviosa, temerosa de decir una palabra de más». Amelia se acercó al viejo espejo del vestíbulo y se miró atentamente. Isabela tenía razón. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras y su cabello había perdido brillo. A los 32 años aparentaba 40. Se quedaron sentadas en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad al atardecer. En algún lugar, en los patios, ladraban los perros. Desde la casa vecina llegaba música y en la calle pasaban algunos coches. En el aire flotaba el olor de la comida asada. Los vecinos cenaban y sus hijos reían en la mesa. «¿Y si tienes hijos?», preguntó Isabela en voz baja. «¿Quieres que crezcan en un ambiente así? ¿Que vean cómo su padre llega borracho y le grita a su madre?». Amelia cerró los ojos. Los niños. Ella y Emilio querían tener hijos, pero siempre lo posponían. Unas veces no tenían dinero para vivir en condiciones normales. Otras Emilio decía que primero tenían que arreglar sus asuntos. Y ahora ella misma tenía miedo de quedarse embarazada. ¿Qué clase de madre sería una mujer que ni siquiera podía protegerse a sí misma? «Pensaba que cambiaría», susurró. «Pensé que el amor ayudaría». «El amor no es una varita mágica», dijo Isabela con tristeza. «No puede cambiar a una persona que no quiere cambiar por sí misma». A las 10 de la noche oyeron voces lejanas. Al principio era un murmullo lejano, pero luego se hizo más fuerte y claro.
Amelia e Isabela se acercaron a la ventana y miraron a la calle. Por la carretera caminaba un grupo de 3 hombres. Emilio iba en medio y a ambos lados caminaban sus compañeros de borrachera habituales, Carlos y Miguel. Los 3 habían bebido bastante. Se tambaleaban, hablaban en voz alta y de vez en cuando se detenían para no caerse. Carlos era un hombre delgado de unos 40 años, con el pelo revuelto y barba incipiente. Trabajaba como mozo de carga en el mercado, pero perdía y encontraba ese trabajo con una regularidad envidiable. Miguel, por el contrario, era fornido y calvo, con una gran barriga. Antes había trabajado como guardia de seguridad, pero llevaba un año sin trabajo. «¡Oh, mi hermosa Amelia!», gritó Emilio al ver la luz en la ventana. Se detuvo en medio de la calle y abrió los brazos. «¿Dónde estás, mi bella? Sal a recibir a tu amado esposo». Carlos, balanceándose, añadió: «Emilio está enamorado. Emilio le canta serenatas a su bella dama». «¡Serenatas!», gritó Miguel, agarrándose a un poste de luz. «Vamos, Emilio, canta. Canta sobre el amor». Y Emilio realmente se puso a cantar. Su voz, que normalmente no era muy melodiosa, ahora sonaba ronca y desafinada, pero cantaba con alma, agitando los brazos. «Ay, mulata, mi mulata, ¿por qué me has amado? ¿Por qué me has roto el corazón? Ay, mulata, mi bella». Miguel bailaba a su lado, intentando acompañarlo, pero no le salía bien. Se olvidaba de la letra y tarareaba la melodía. Carlos aplaudía sin seguir el ritmo. «Ahora se va a caer», susurró Isabel. Y efectivamente, Emilio, absorto en el canto, no vio el bache en el asfalto y cayó en un charco que había quedado tras la lluvia del día. El agua salpicó en todas direcciones, mojando a sus amigos, pero él no dejó de cantar, tumbado de espaldas en el agua sucia y agitando los brazos. «¿Por qué me hechizaste? Ay, mulata, mi mulata. Ahora bebo día y noche y no hay forma de olvidarte». Carlos y Miguel se reían a carcajadas, agarrándose el estómago. Carlos incluso se agachó de tanto reír, a punto de caerse. Varios vecinos se asomaron a las ventanas, entre ellos la anciana señora Rosa, de la casa de enfrente, y una joven pareja del piso de al lado, pero rápidamente las volvieron a cerrar. Este tipo de escenas no eran infrecuentes aquí. Era un barrio obrero, la gente bebía, y las canciones de borrachos por las noches no sorprendían a nadie. Amelia regresaba a casa después de un día especialmente duro en el comedor escolar. Hoy era viernes, y los viernes siempre eran los más difíciles. Los niños hacían más ruido de lo habitual, anticipando el fin de semana, y los cocineros se apresuraban a terminar el trabajo antes de tiempo. Tuvo que lavar ollas enormes casi sola, porque María estaba enferma y no enviaron a nadie para sustituirla. El autobús traqueteaba por las carreteras destrozadas de la zona, y Amelia miraba por la ventana los paisajes familiares. Pequeñas casas con la pintura desconchada, ropa tendida entre las ventanas, niños jugando al fútbol en un descampado. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo todo de tonos dorados, pero la belleza del momento no le alegraba. En su cabeza daban vueltas los pensamientos sobre la noche anterior. Emilio borracho en un charco, las palabras maliciosas de Dolores, las lágrimas antes de dormir. La parada estaba a 3 manzanas de casa, y Amelia caminaba despacio, retrasando el momento de volver. En la bolsa llevaba la cena, arroz, alubias y un poco de carne. Solo tenía dinero para lo imprescindible, pero se esforzaba por cocinar de forma que la comida estuviera rica. Quizá una buena cena ayudaría a Emilio a olvidar los problemas del día anterior. Pero cuando Amelia dobló la esquina de su calle, oyó gritos y vio a una multitud de vecinos reunidos frente a la casa de Rafael. Su corazón dio un vuelco. Reconoció la voz de su marido, enfadado y borracho. «¿Te crees que eres el más listo?», gritaba Emilio. «¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer?». Amelia aceleró el paso y pronto vio toda la escena. En medio de la carretera había 3 hombres: Emilio, Carlos y Miguel. Todos estaban completamente borrachos, tambaleándose y agitando los brazos. Frente a ellos, con la espalda apoyada en su viejo coche, estaba Rafael, un anciano de unos 60 años, vecino que vivía a 3 casas de ellos. Rafael trabajaba como vigilante nocturno en un almacén y solía dormir durante el día. Era un hombre tranquilo y callado que nunca se peleaba con nadie. Llevaba una camiseta vieja y pantalones cortos, y estaba descalzo,
por lo que parecía que lo habían despertado y había salido corriendo de casa tal y como estaba. Emilio, solo te he pedido que bajases la música, dijo Rafael tratando de mantener la calma. Trabajo por la noche. Necesito dormir durante el día. Ya lleváis 3 horas. Me da igual tu trabajo. Emilio dio un paso adelante y Rafael se pegó involuntariamente al coche con más fuerza. Si quiero canto, si quiero, escucho música. Este es un país libre. Carlos y Miguel estaban a los lados, animando a su amigo. Carlos tenía en la mano una botella de cerveza casi vacía, y Miguel masticaba algo. Probablemente nueces del bar. Un país libre, repitió Carlos. ¿Quién eres tú para darnos órdenes? Amelia tiró la bolsa de la compra al suelo y corrió hacia su marido. Emilio, para, gritó. Rafael tiene razón. No se puede hacer tanto ruido durante el día. Pero Emilio parecía no oírla. Tenía la cara roja de ira y alcohol, y los ojos inyectados en sangre. Agitaba los puños a punto de perder el equilibrio. ¿Quién te crees que eres? Siguió gritándole a Rafael. Llevas toda la vida trabajando de vigilante, no has conseguido nada en la vida, y ahora te crees con derecho a dar lecciones a la gente. Emilio, por favor. Rafael levantó las manos en señal de paz. No quiero pelear, solo necesito dormir. ¿Dormir? Emilio se rió con malicia. ¿Y yo no puedo vivir? ¿No puedo divertirme? Me paso todo el día trabajando en el taller. ¿Y no tengo derecho a descansar? Cada vez se reunían más vecinos alrededor. Amelia vio a la señora Rosa, que miraba desde detrás de la valla, a una pareja joven con un niño pequeño en brazos, a unos adolescentes que observaban lo que sucedía con evidente interés. Todos guardaban silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Emilio, vamos a casa. Amelia intentó coger a su marido de la mano. Cenaremos y hablaremos tranquilamente. Pero él la empujó bruscamente y ella casi se cae. No te metas, le espetó. Esto es cosa de hombres. Carlos y Miguel se echaron a reír. Miguel tenía otra botella asomando del bolsillo. Al parecer se habían abastecido bien de alcohol. Así se habla, Emilio, gritó Carlos. Dale a ese viejo cabrón una lección de quién manda aquí. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Emilio se abalanzó de repente sobre Rafael y le dio un puñetazo en la cara. El anciano cayó al suelo y le sangraba la nariz. ¡Emilio!, gritó Amelia. Pero ya era demasiado tarde. Carlos y Miguel se unieron inmediatamente a su amigo. Carlos le dio una patada a Rafael en las costillas y Miguel comenzó a pisotearlo. El anciano intentó defenderse con las manos, pero la fuerza era desigual. ¡Ayuda!, gritó Amelia. ¡Lo van a matar! Algunos vecinos dieron un paso adelante, pero Emilio se volvió hacia ellos con tal furia en los ojos que todos se detuvieron. ¿Quién más quiere darme lecciones?, gritó. ¿Quién más se cree inteligente? Amelia intentó proteger a Rafael con su cuerpo, pero Emilio la empujó aún más bruscamente. Esta vez cayó de rodillas. ¡No te metas!, gritó su marido. ¡Tú tienes la culpa de todo! Rafael yacía en el suelo. Carlos seguía dándole patadas, mientras Miguel gritaba algo sobre la necesidad de dar una lección a todos los listillos. Y entonces Emilio hizo algo completamente descabellado. Sacó un mechero del bolsillo y miró el viejo Volkswagen de Rafael, que estaba aparcado cerca. ¿Sabes qué, viejo?, dijo, y su voz se volvió más baja, pero aún más aterradora. Si eres tan listo, mira lo que voy a hacer con tu coche. Amelia comprendió lo que estaba pensando antes que nadie. «Emilio, no», gritó ella levantándose de rodillas. «No lo hagas». Pero él ya había abierto el depósito de gasolina del coche. En el taller siempre tenía un trapo empapado en gasolina para limpiar las piezas. Lo sacó del bolsillo de la chaqueta y lo acercó al mechero. «Emilio, detente», gritaban los vecinos. «Vas a incendiar todo el barrio». Pero él no escuchaba a nadie. El encendedor hizo clic. El trapo se incendió y Emilio lo arrojó al depósito de gasolina. Todos los que estaban cerca salieron corriendo. La explosión fue instantánea. Una bola de fuego se elevó hacia el cielo y la onda expansiva derribó a todos los que estaban cerca. Amelia cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Le taponaron los oídos y todo se le nubló la vista. Cuando el humo se disipó un poco, vio una imagen aterradora. Del coche de Rafael solo quedaba un esqueleto carbonizado. Los fragmentos de metal y cristal se esparcieron por toda la calle.
En la casa de enfrente, todas las ventanas de la primera planta estaban destrozadas, y en la casa de al lado, varias ventanas de la segunda. Por suerte, la gente había tenido tiempo de huir, y nadie había resultado gravemente herido, pero muchos tenían pequeños cortes por los fragmentos. Rafael yacía a pocos metros del lugar donde había estado su coche. La onda expansiva lo había lanzado, pero estaba vivo, aunque inconsciente. ¿Qué habéis hecho?, gritaba la señora Rosa. ¿Qué habéis hecho, locos? Emilio se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo. Tenía la cara cubierta de hollín, pero parecía satisfecho. «Esto es lo que les pasa a los que me dan órdenes», gritó, dirigiéndose a todos los vecinos a la vez. «Recordadlo». Carlos y Miguel también se levantaron. Carlos tenía la cara magullada y Miguel tenía la chaqueta en llamas, pero reían como locos. «Vaya», exclamó Carlos con admiración. «Menudo saludo». «Qué bonito», le secundó Miguel, apagando las llamas de su chaqueta. Amelia corrió hacia Rafael y se arrodilló a su lado. El anciano estaba inconsciente, pero respiraba. La sangre brotaba lentamente de sus heridas. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó ella. «¡Rápido!». Pero Emilio se acercó a ella y la tiró bruscamente del hombro. «No es asunto tuyo», le espetó. «Es culpa tuya». Miró a los vecinos que se habían reunido, que estaban en estado de shock contemplando la destrucción. Muchos lloraban, por miedo, por desesperación, por rabia. «Y recordad todos», gritó Emilio, agitando el puño. «Quien vaya a la policía, quien se queje, quemaré sus casas, todas y cada una de ellas. Todavía me queda gasolina. ¿Lo has entendido, viejo?». Emilio dio una patada a Rafael, que yacía en el suelo. «La próxima vez sabrás cómo comportarte». Rafael gimió, pero no abrió los ojos. Amelia miraba a su marido y no lo reconocía. No era el hombre con el que se había casado. Era un monstruo capaz de cualquier cosa. «Vamos, hermanos», gritó Emilio a Carlos y Miguel. «Asunto resuelto». Se dirigieron al coche de Emilio, que estaba aparcado cerca. Era un viejo Chevrolet, comprado a crédito hacía 3 años y aún sin pagar. Emilio se sentó al volante. Carlos y Miguel se subieron al asiento trasero. «Emilio, no te pongas al volante», gritó Amelia. «Estás borracho». Pero él solo se rió y arrancó el motor. El coche arrancó bruscamente, casi atropellando a la señora Rosa, que no tuvo tiempo de apartarse. «Hasta luego, guapa», le gritó Emilio a su mujer desde la ventanilla. «Espérame en casa». El coche desapareció tras la curva, dejando tras de sí una estela de gases de escape y olor a goma quemada. Amelia se quedó parada en medio de la calle destrozada. A su alrededor había fragmentos de cristal, trozos de metal y restos carbonizados. El aire estaba impregnado de humo y olor a plástico fundido. Los vecinos se recuperaban poco a poco del shock. «Hay que llamar a los bomberos», dijo alguien. «Y a una ambulancia para Rafael». «¿Y a la policía?», preguntó una mujer joven con un niño en brazos. Todos miraron a Amelia. En sus miradas ella leyó miedo, ira y algo más. Lástima. Todos sabían que Emilio era su marido y la culpaban por sus actos. Yo no sé», susurró ella. 10 minutos después llegó el equipo de bomberos. Los bomberos apagaron rápidamente los restos humeantes del coche y comenzaron a despejar los escombros. A continuación llegó la ambulancia y se llevó a Rafael al hospital. El médico dijo que su vida no corría peligro, pero que tenía una conmoción cerebral y necesitaba observación. El jefe del equipo de bomberos, un hombre de mediana edad con rostro cansado, se acercó a Amelia. «¿Es usted la esposa del responsable de esto?», preguntó. Amelia asintió sin levantar la vista. «¿Sabe dónde está ahora?». «No, se ha ido con unos amigos». El bombero negó con la cabeza. «Estas cosas no se pueden pasar por alto. Podría haber acabado en tragedia. Si la chispa hubiera caído en la casa de al lado, si hubiera habido niños». Amelia lo entendía perfectamente. Por milagro, nadie había muerto. ¿Pero qué podía haber hecho? ¿Cómo podía detener a su marido cuando estaba en ese estado? Al atardecer, los bomberos y los médicos se marcharon. Los vecinos se fueron a sus casas y Amelia se quedó sola recogiendo los cristales rotos de su jardín. Le temblaban las manos y tenía pequeños cortes en los dedos, pero siguió trabajando. Tenía que hacer algo para no volverse loca. Los productos que había comprado quedaron tirados en la carretera, cubiertos de fragmentos y hollín.
No había nada para cenar, y tampoco tenía apetito. La casa olía a humo, aunque las ventanas estaban cerradas. Hacia las 8 de la tarde llegó Isabela. Estaba pálida. La noticia de la explosión ya se había extendido por todo el barrio. Amelia, dijo abrazando a su amiga, he oído... ¿Es cierto? Amelia le contó todo lo que había pasado. Isabela escuchaba, sacudiendo la cabeza. Es una locura, susurró. Podría haber matado a gente, podría haber quemado medio barrio. Lo sé, intenté detenerlo, pero él... No es culpa tuya, dijo Isabela con firmeza. No es culpa tuya. Se sentaron en la cocina, tomaron té y se quedaron en silencio. Afuera, poco a poco, oscurecía y la calle estaba inusualmente tranquila. Normalmente, por las tardes, los niños jugaban en los patios, pero hoy sus padres los habían retenido en casa. ¿Dónde está ahora?, preguntó Isabela. No lo sé, se ha ido con sus amigos. Probablemente otra vez en Flamingo. Amelia, Isabela tomó las manos de su amiga entre las suyas. Hay que hacer algo. Es peligroso. Hoy ha volado un coche. ¿Y mañana qué? ¿Incendiará la casa? Pero es mi marido. Tu marido no tiene derecho a comportarse así. Nadie tiene derecho. A las 11 menos cuarto oyeron el ruido de un coche. Amelia se asomó a la ventana y vio el Chevrolet de Emilio. El coche iba dando bandazos, saltando de vez en cuando sobre los baches. Ha vuelto, susurró ella. Me quedaré, dijo Isabela inmediatamente. No te dejaré sola. No, vete. Mejor no. Cuando está borracho, puede pasar cualquier cosa. Pero Isabel no tuvo tiempo de responder. Emilio ya había salido del coche y se dirigía tambaleándose hacia la casa. Carlos y Miguel no estaban con él. Al parecer los había dejado en el camino. ¡Amelia!, gritó desde la puerta. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi belleza? Entró en la casa a trompicones, apenas manteniéndose en pie. Llevaba la ropa sucia y empapada de alcohol, y tenía una mirada completamente desquiciada. ¿Y quién es esta invitada? Se fijó en Isabela y frunció el ceño. ¿Otra vez esa serpiente ha venido a lavarte el cerebro? Emilio, cálmate, intentó Amelia. Isabel solo... ¿Solo qué? Emilio se acercó a la amiga de su esposa, apestando a alcohol. ¿Solo te aconseja que me dejes? ¿Simplemente dice que soy un mal marido? Isabel se levantó de la silla y se enderezó. Era bajita, pero tenía un carácter fuerte. Digo la verdad, dijo con claridad. Después de lo que has hecho hoy, cualquier mujer normal te habría dejado. El rostro de Emilio se deformó por la ira. ¿Cómo te atreves?, gritó. En mi casa. A mi esposa. Emilio, no. Amelia se interpuso entre ellos. Ella es una amiga. No es ninguna amiga. Emilio empujó a su esposa. Es una enemiga. Está destruyendo nuestra familia. Agarró a Isabel por el brazo y la arrastró hacia la puerta. «Fuera de mi casa», gritó, «y no vuelvas nunca más». Isabel no se resistió. Sabía que en ese estado Emilio era capaz de cualquier cosa. Pero en el umbral se volvió hacia Amelia. «Si necesitas algo, ven a verme», le dijo. «Cuando quieras». «Cállate». Emilio la empujó a la calle y cerró la puerta de un portazo. Pero eso no le pareció suficiente. Volvió a abrir la puerta y le gritó a Isabela que se alejaba. «Y no te atrevas a volver aquí, ¿entendido?». Luego se agachó, recogió una piedra del suelo y se la lanzó a la amiga de su esposa. La piedra pasó de largo, pero Isabel aceleró el paso. «¡Pedazo de mierda!», le gritó Emilio. «Vieja solterona, nadie te quiere». Lanzó otra piedra y luego otra más. Una le dio a Isabel en la espalda y ella gritó de dolor, pero no se volvió. «Emilio, para», gritó Amelia. «La estás destrozando». «Hago lo correcto». Lanzó la última piedra y cerró la puerta de un portazo. «Que sepa dónde meterse». La casa quedó en silencio. Emilio fue a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. La bebió de un trago y eructó. «Hoy hemos trabajado bien», se dijo a sí mismo. «Les hemos enseñado a esos listillos quién manda aquí». Amelia se quedó en el vestíbulo mirando a su marido. Ya no reconocía a ese hombre. Hace 7 años era bueno, cariñoso. Nunca habría levantado la mano a una mujer. Y ahora... «Emilio, ¿qué te pasa?», le preguntó en voz baja. «No me pasa nada», dijo él sentándose a la mesa de la cocina
y apoyando la cabeza en las manos. Solo vivo y defiendo lo que es mío. Podrías haber matado a Rafael. Podrías haber quemado todo el barrio. Me da igual, murmuró él. Que sepan con quién se meten. Amelia se acercó a su marido e intentó tocarle el hombro, pero él le apartó la mano bruscamente. No me toques, dijo él. Tú tienes la culpa de todo. Si fueras una esposa normal, yo no bebería. Pero Emilio, cállate. Levantó la cabeza y la miró con los ojos enrojecidos. Estoy harto de tus sermones. Emilio se levantó de la mesa, se tambaleó y casi se cae. Llegó al sofá del salón, se dejó caer sobre él, y al cabo de un minuto ya estaba roncando. Amelia se quedó sola en la cocina. Afuera era de noche y la calle parecía un campo de batalla. Había escombros por todas partes y, donde estaba el coche de Rafael, se veía una mancha negra por el incendio. Pensó en Isabel, que había tenido que huir bajo una lluvia de piedras. Pensó en Rafael, que estaba en el hospital con una conmoción cerebral. Pensó en los vecinos, que tenían miedo de salir de sus casas, y pensó que esto era solo el principio. Emilio había cruzado una línea sin retorno, y ni siquiera se atrevía a imaginar lo que vendría después. El amanecer de ese sábado fue gris y triste. Amelia se despertó en una silla de la cocina, donde se había quedado dormida por la mañana, incapaz de acostarse en la cama junto a su marido. Le dolía el cuello por la incómoda postura y tenía los ojos nublados por la falta de sueño. Por la ventana se veía la calle, que realmente parecía un campo de batalla. Los restos carbonizados del coche de Rafael sobresalían del suelo como fragmentos de metal negro, como el esqueleto de un animal prehistórico. A su alrededor yacían fragmentos de cristal que brillaban con la luz de la mañana, trozos de plástico y goma. La carretera estaba llena de basura. La explosión no solo había destrozado el coche, sino también los contenedores de basura que había cerca. Papel, latas, bolsas de plástico. Todo estaba mezclado con los escombros. En la casa de enfrente, las ventanas rotas dejaban ver sus huecos vacíos. La señora Rosa y su marido llevaban desde por la mañana intentando taparlas con cartón y madera contrachapada, pero el trabajo avanzaba lentamente. Los ancianos no podían hacer frente a tal volumen de destrucción. En otras dos casas, las ventanas estaban rotas y a una le faltaba un trozo del techo. Amelia se levantó y se acercó a la ventana. No había nadie en la calle. Normalmente, los sábados por la mañana, los niños jugaban en los patios. Las mujeres tendían la ropa, los hombres arreglaban los coches o simplemente se sentaban en el porche a beber cerveza. Hoy todos se habían refugiado en sus casas y la calle parecía desierta. Emilio seguía durmiendo en el sofá del salón, con los brazos y las piernas extendidos. Estaba boca arriba, con la boca abierta, y roncaba ruidosamente. Llevaba la misma ropa que ayer, sucia y con olor a humo y alcohol. En el suelo, junto a él, había una botella de cerveza vacía. Amelia pasó de puntillas junto a él, tratando de no despertarlo. Tenía que ducharse, cambiarse de ropa y arreglarse un poco antes de ir al trabajo. Sí, incluso los sábados tenía que trabajar. Estaba de guardia en la escuela y tenía que preparar el desayuno para los niños del grupo de prolongación. En el baño se miró largo tiempo en el espejo. Su rostro estaba aún más demacrado. Tenía ojeras y el pelo le colgaba en mechones. Tenía pequeños cortes en las manos por haber recogido los escombros el día anterior. El agua caliente de la ducha la ayudó a recuperarse un poco, pero la pesadez en su corazón no desapareció. Amelia pensaba en lo que dirían sus compañeros cuando se enteraran de lo ocurrido el día anterior. Las noticias en esos barrios se propagaban rápidamente, y seguramente alguien ya se lo había contado a alguien, y ese alguien a otra persona. Cuando salió del baño, Emilio todavía dormía. Amelia se vistió en silencio, cogió el bolso y se dirigió a la salida. Pero antes de llegar a la puerta, oyó un fuerte golpe. ¡Emilio!, gritó una voz femenina al otro lado de la puerta. ¡Emilio, abre inmediatamente! Era Dolores. Amelia reconoció la voz de su suegra, aunque el tono era inusualmente brusco. Normalmente, Dolores hablaba con su hijo con suavidad, incluso con ternura, pero ahora había furia en su voz. Los golpes se repitieron, aún más fuertes. ¡Emilio! Sé que estás en casa. ¡Sal, sin vergüenza! Emilio se despertó con el ruido y se sentó en el sofá, agarrándose la cabeza.
¿Qué pasa?, murmuró. ¿Quién está haciendo ruido? Tu madre, dijo Amelia en voz baja. Emilio intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a sentarse. Tenía la cabeza pesada por la resaca y los ojos rojos e hinchados. ¿Qué quiere?, preguntó. La puerta volvió a temblar con nuevos golpes. Dolores claramente no estaba golpeando con el puño, sino con algo pesado. ¡Emilio!, gritaba. Si no abres ahora mismo, voy a derribar esta puerta. Amelia se acercó a la ventana y miró afuera. Dolores estaba parada en el porche con un grueso palo de madera en las manos. Era el mango viejo de una fregona que utilizaba para diversas tareas domésticas. La cara de su suegra estaba roja de ira. Su cabello canoso estaba revuelto y sus ojos echaban chispas. «Mejor ábrele», le dijo Amelia a su marido. «No se va a calmar». Emilio se levantó a duras penas del sofá y llegó tambaleándose hasta la puerta. Cuando la abrió, Dolores entró inmediatamente en la casa, blandiendo el palo. «¡Tú!», gritó y golpeó a su hijo en la espalda con todas sus fuerzas. Emilio gritó de dolor y se dobló por la mitad. «¡Mamá! ¿Qué? ¡Cállate!». Dolores levantó el palo para darle otro golpe. «¿Sabes lo que has hecho, animal?». Le golpeó otra vez, esta vez en el hombro. Emilio intentó esquivarlo, pero la resaca le impedía coordinarse. «Mamá, para, me duele». «¿Te duele?». Dolores se rió con malicia. «¿Y a Rafael no le dolió, según tú? ¿Y a los vecinos, que ahora tendrán que cambiar las ventanas?». Golpeó a su hijo por tercera vez, esta vez en las piernas, y él cayó de rodillas. «Has deshonrado a la familia», gritó Dolores. «Has deshonrado a todo el barrio. Ahora todo el mundo dice que los Vargas son una familia de bandidos y pirómanos». Emilio intentó levantarse, pero su madre volvió a golpearlo con el palo. «Quédate sentado», le ordenó, «hasta que no escuches todo lo que tengo que decirte». Amelia se quedó a un lado, sin saber qué hacer. Por un lado le daba pena a su marido, que tenía un aspecto lamentable, arrodillado con la cara hinchada por los golpes. Por otro lado, entendía la ira de Dolores. Lo que Emilio había hecho ayer no tenía justificación. «He trabajado toda mi vida para sacar adelante a esta familia», seguía gritando Dolores. «Tu padre, que en paz descanse, bebía, pero nunca llegó a incendiar nada. ¿Y tú? Tú has volado el coche, has destrozado todo el barrio». Emilio recordó lentamente los acontecimientos de la noche anterior. Su rostro estaba desconcertado. La neblina alcohólica en su cabeza se disipaba y la imagen de lo sucedido se volvía cada vez más nítida. Yo no quería matar a nadie», murmuró. «Solo quería darle una lección a ese Rafael». «No querías». Dolores golpeó el suelo con el bastón. «¿Y si la explosión hubiera sido más fuerte? ¿Y si el fuego se hubiera extendido a las casas? Podrías haber quemado todo el barrio». Emilio bajó la cabeza. Poco a poco fue comprendiendo lo que había hecho. Volar un coche era una locura. ¿Cómo pudo decidirse a hacer algo así? «Mamá, yo estaba borracho». No pensaba con claridad. «Borracho». Dolores agarró a su hijo por el pelo y le levantó la cabeza, obligándole a mirarla. «Todas las excusas son por la borrachera. ¿Sabes lo que me ha dicho esta mañana la señora Rosa? Que si vuelves a hacer algo así, todo el barrio irá a la policía». «¿A la policía?». Emilio palideció. «Pero yo les advertí». «Les advertiste». Dolores le soltó el pelo y volvió a levantar el palo. «¿Crees que la gente va a aguantar tus travesuras indefinidamente por tus amenazas?». Le golpeó otra vez, esta vez en la cabeza, pero no muy fuerte. «Mañana mismo dejas de beber», le ordenó. «¿Me oyes? Mañana mismo. Si no». «¿Si no qué?». Emilio levantó la cabeza y miró a su madre. «Si no, te desheredaré». Dolores golpeó el suelo con el bastón para darle más énfasis. «Venderé la casa que pensaba dejarte y me gastaré el dinero en mí misma». Emilio se estremeció. La casa de su madre era su única esperanza para un futuro mejor. Era una casita pequeña pero sólida, en el mismo barrio, con un pequeño jardín y un garaje. Si la vendían y sumaban ese dinero al de la venta de su casa actual, podrían comprar algo más grande, en un barrio mejor. «Mamá, no puedes». «Sí que puedo», respondió Dolores. «Y lo haré si no entras en razón.
Tengo un sobrino en Río de Janeiro, un buen chico, trabajador. Prefiero dejarle la casa a él que a un borracho y pirómano. Emilio se levantó lentamente de rodillas. Le temblaban las piernas, no solo por los golpes, sino también por darse cuenta de lo que había hecho. Está bien, mamá, dijo en voz baja. Dejaré de beber. ¿Lo prometes? Lo prometo. Dolores miró atentamente a su hijo. En sus ojos no solo había ira, sino también dolor. El dolor de una madre que ve cómo su hijo se precipita al abismo. Emilio, dijo con más suavidad, eres un chico inteligente, capaz. Cuando estás sobrio tienes unas manos de oro. ¿Por qué te estás destruyendo? No lo sé, mamá. Emilio bajó la cabeza. Es solo que nada sale como yo quiero. Hay pocos clientes, no hay dinero, y además miró a Amelia, y en su mirada había culpa. No culpes a nadie más que a ti mismo, dijo Dolores. Tu mujer es buena, trabajadora, se encarga de la casa, gana dinero. ¿Y tú qué haces? Beber y armar jaleo. Amelia se sorprendió por la defensa de su suegra. Normalmente, Dolores siempre se ponía del lado de su hijo y culpaba de todo a su nuera. Si vuelves a emborracharte, continuó Dolores, no esperes que te ayude, y olvídate de la casa. ¿Entendido? Entendido, mamá. Dolores tiró el bastón al suelo y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Y deja a tus amigos, añadió. Carlos y Miguel son unos borrachos. Por culpa de ellos has llegado a esta situación. Cuando la suegra se marchó, la casa quedó en silencio. Emilio se sentó en el sofá y se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué he hecho?, murmuró. ¿Qué he hecho? Amelia se acercó a su marido y se sentó a su lado. Emilio, si de verdad quieres enmendarte... Quiero, dijo él, levantando la cabeza y mirándola. En sus ojos se reflejaba un dolor sincero. Amelia, perdóname. Por todo. Por lo de ayer, por cómo te trato, por las borracheras. Ella miró a su marido durante un largo rato. ¿Cuántas veces le había pedido perdón ya? ¿Cuántas veces había jurado cambiar? Pero esta vez había algo diferente. Quizás los golpes de su madre, quizás la conciencia de que casi mata a un hombre. Te creo, dijo ella finalmente, pero solo por última vez. Después del trabajo, Amelia volvió a casa sobre las 3 de la tarde. En la escuela ya todos sabían lo de la explosión. Las noticias se propagaban rápido, sobre todo esas. Sus compañeros la miraban con compasión, pero nadie le preguntaba nada directamente. Solo la subdirectora, una mujer mayor de buen corazón, se le acercó y le dijo en voz baja, «Si necesitas ayuda, dímelo». En casa, Amelia se encontró con una escena sorprendente. Emilio estaba sentado a la mesa de la cocina, sobrio, aseado y vestido con ropa limpia. Delante de él había un montón de papeles, facturas, albaranes, algún tipo de anotaciones. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Estoy poniendo en orden los asuntos del taller», respondió él sin levantar la cabeza. «Estoy calculando cuánto debe cada uno y cuánto hay que invertir en la reparación del equipo». Amelia se sentó frente a él. Su marido parecía concentrado, serio. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. «¿Y cómo va todo?» «Mal, pero no desesperadamente». Emilio le mostró uno de los papeles. «Si pedimos un préstamo para comprar un compresor nuevo y pintamos el local, podremos atraer a más clientes. Además, hay que poner un anuncio en el periódico local». «¿Y el dinero para el anuncio?» «Se lo pediré prestado a mi madre. Ella me ayudará si ve que voy en serio». Amelia miró a su marido y no lo reconoció. ¿De verdad la amenaza de perder la herencia le había afectado tanto? «Emilio», dijo con cautela. «¿Y la bebida?» Él levantó la cabeza y la miró. «Ni una gota más», dijo con firmeza. «Lo juro». «¿Lo juras por qué?» Emilio se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Amelia lo siguió. Se detuvo ante una vieja cruz de madera que colgaba sobre la cama. La cruz era una herencia de la abuela de Amelia, y ella la guardaba con mucho cariño. «Juro por esta santa cruz», dijo Emilio solemnemente, poniéndose la mano en el pecho, «que nunca más volveré a tocar el alcohol. Que Dios me castigue si rompo mi promesa». Amelia miró a su marido y quiso creerle. Lo deseaba con todas sus fuerzas. El mes siguiente fue el más tranquilo de su vida familiar en los últimos 3 años. Emilio realmente no bebió ni una gota.
Por las tardes se quedaba en casa, ayudaba a Amelia con las tareas domésticas y leía libros sobre reparación de automóviles. Los fines de semana los pasaba en el taller, poniéndolo en orden. Dolores le dio dinero a su hijo para un préstamo, y él compró un compresor nuevo, pintó las paredes y cambió el letrero. El taller se transformó, se volvió más limpio y moderno. Emilio puso un anuncio en el periódico local y pegó carteles por el barrio, y los clientes empezaron a llegar. Al principio eran pocos, 2 o 3 personas a la semana. Luego, más. Emilio trabajaba con esmero, sin prisas, explicando a los clientes qué hacía y por qué. La gente lo apreciaba y lo recomendaba a sus conocidos. El dinero empezó a fluir con más facilidad. No es que se hicieran ricos, pero al menos ya no tenían que contar cada real. Amelia se compró un vestido nuevo, el primero en 2 años. Emilio renovó sus herramientas. Por las tardes volvían a pasear por el barrio, como en los primeros años de matrimonio. Emilio contaba sus planes para el futuro. Quería ampliar el taller, contratar a un ayudante, tal vez incluso abrir una sucursal en el barrio vecino. Dentro de un par de años, decía, abrazando a su esposa por los hombros, podremos mudarnos a un barrio mejor, comprar una casa con jardín, tener hijos. Hijos. Amelia tenía miedo de pensar en ello, pero ahora esa idea ya no le parecía tan aterradora. Si Emilio realmente había cambiado, si ya no bebía, los vecinos también notaron los cambios. Rafael volvió del hospital una semana después de la explosión, y Emilio fue personalmente a pedirle perdón. Le llevó dinero para el tratamiento y le prometió ayudarle a comprar un coche nuevo. Estaba fuera de mí, le dijo al anciano. Perdona a este viejo tonto. Rafael resultó ser un hombre sabio y aceptó sus disculpas. Es más, se convirtió en uno de los primeros clientes del taller renovado. Emilio le ayudó a elegir y reparar un coche de segunda mano para sustituir al que había explotado. La señora Rosa, que al principio tenía miedo incluso de salir de casa, poco a poco fue entrando en calor. Emilio les ayudó a ella y a su marido a instalar nuevas ventanas, sin cobrarles nada por el trabajo. Quizás realmente haya cambiado, les decía a sus vecinas. Hace un mes que no bebe y trabaja sin descanso. Incluso Isabel, que después del incidente con las piedras juró no volver a entrar en su casa, comenzó a descongelarse poco a poco. Cuando se encontraba con Amelia en la calle, le preguntaba cómo estaba, y al ver la cara feliz de su amiga, se alegraba con ella. Parece que tu marido por fin ha entrado en razón, le dijo una vez. Espero que sea para siempre. Espero que sea para siempre, respondió Amelia. A finales de mes, la vida de la familia Vargas había mejorado tanto que incluso Dolores dejó de comprobar cada día si su hijo bebía. Veía cómo había cambiado el taller, lo contenta que estaba su nuera, lo tranquilo que estaba el barrio. Bien hecho, hijo, le dijo una noche, al pasar a saludar. Sabía que podrías controlarte. Emilio abrazó a su madre y le dio un beso en la mejilla. Gracias, mamá, por darme un tirón de orejas a tiempo. Si no fuera por ti... Tonterías, dijo Dolores, restándole importancia. Tú mismo lo entendiste todo. Solo necesitabas un empujón. Amelia observaba la escena y pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía un mes estaba al borde de un ataque de nervios. Temía volver a casa cada día. No sabía en qué estado encontraría a su marido. Y ahora volvía a ser feliz. Volvía a creer en el futuro. Volvía a amar. Amelia caminaba por la calle con una ligereza en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. El viernes era un día soleado y el aire cálido traía el aroma de los árboles en flor y del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Llevaba una pequeña bolsa en las manos. Hoy tenía pensado comprar productos para una cena especial. Ayer Emilio recibió dinero de 3 clientes a la vez, por lo que podían permitirse algo delicioso. Un mes de vida sobria cambió no solo a su marido, sino también a ella misma. Amelia volvió a cuidarse, se compró un pintalabios nuevo y se peinó. Sus compañeros de la escuela notaron que estaba más guapa y que sonreía más a menudo. Incluso la subdirectora le dijo una vez, Amelia, estás radiante. Se nota que todo va bien en casa. Y efectivamente, todo iba bien. Emilio llegaba a casa todos los días de buen humor y le contaba cosas del trabajo y sus planes. Por las noches volvían a hablar como en los primeros años de matrimonio. Sobre el futuro, sobre los hijos que querían tener, sobre la casa que soñaban comprar.
Ayer incluso le trajo un ramo de flores, unas simples crisantemos de un puesto callejero, pero para Amelia eran más bonitas que las rosas. Hacía mucho tiempo que no le hacía sorpresas así. El camino hasta el supermercado le llevaba unos 15 minutos a pie, y Amelia no tenía prisa, disfrutaba del paseo. Pensaba en qué preparar para cenar, quizá pescado con verduras o pollo con especias, que era lo que le gustaba a Emilio. Y de postre podía comprar helado. Ahora tenía suficiente dinero para esos pequeños placeres. El supermercado Bogastbo era el más grande de su barrio. Un edificio de 2 plantas con un gran aparcamiento, donde siempre había mucha gente. Amelia solía comprar allí los productos. Los precios eran un poco más altos que en el mercado, pero la calidad era mejor y había más variedad. Ya se acercaba a la entrada cuando, con el rabillo del ojo, vio una figura familiar cerca de la salida de servicio, en el lateral del edificio. Su corazón dio un vuelco. Era Emilio. ¿Pero qué hacía allí? El taller estaba al otro lado y era hora de trabajar. Eran las 4:30 de la tarde. Amelia se detuvo y miró más de cerca. Emilio estaba de pie junto a la puerta blanca de servicio, apoyado en la pared. Llevaba un aspecto inusualmente elegante para un día laborable. Camisa limpia, pelo cuidadosamente peinado. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores. La puerta se abrió y salió una joven. Amelia la reconoció. Era una de las cajeras del supermercado que solía atender a los clientes. Era una chica de 26 años, delgada, con largo cabello negro y una sonrisa radiante. Llevaba el uniforme del supermercado, una blusa roja y una falda negra. Emilio se enderezó al verla y le tendió las flores. La chica se rió y aceptó el ramo, oliéndolo. Luego empezaron a hablar de algo, muy cerca el uno del otro. Amelia se escondió detrás de un coche aparcado, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba Emilio allí? ¿Por qué le regalaba flores a esa chica? Y entonces ocurrió algo que destrozó su mundo. Emilio abrazó a la cajera por la cintura, la atrajo hacia él y la besó. No fue un beso amistoso, ni inocente, sino apasionado, largo, como solo se besa a la mujer amada. La chica le rodeó el cuello con los brazos y le devolvió el beso con igual pasión. Amelia se quedó detrás de la máquina, observando la escena, incapaz de moverse. Tenía la mente en blanco y sentía un dolor agudo en el pecho, como si le hubieran clavado un cuchillo. Las piernas le temblaban y todo se le nublaba ante los ojos. Se besaron durante un largo rato, olvidándose de todo lo demás. Luego se separaron y Amelia vio que la chica le decía algo a Emilio, sonriendo. Él asintió con la cabeza, acariciándole el pelo, y su rostro irradiaba una ternura que Amelia no había visto en muchos años. La chica miró el reloj y dijo algo más. Emilio asintió y la besó de nuevo, rápido pero con ternura. Luego ella volvió al edificio por la entrada de servicio y él se quedó allí, despidiéndola con la mirada. Solo cuando se cerró la puerta, Amelia pudo moverse. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, tratando de no correr para no llamar la atención. La bolsa de la compra le colgaba de la mano, pero ya había olvidado para qué había venido. De camino a casa, Amelia no pensaba en nada. Sus piernas la llevaban automáticamente por calles conocidas, mientras en su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién es esa chica? ¿La quiere? Recordó el último mes. Cómo Emilio había sido cariñoso con ella, cómo la había cuidado, cómo había hecho planes para el futuro. ¿Era todo mentira? ¿Había estado fingiendo ser un marido cariñoso mientras se veía con otra? En casa, Amelia se sentó en el porche y se echó a llorar. Las lágrimas brotaban solas y sentía tanto dolor en el pecho que le daban ganas de gritar. Todo se había derrumbado en un minuto. Todas las esperanzas, todos los sueños, todo el amor. Se sentó y lloró sin darse cuenta de nada a su alrededor. No oía los ladridos de los perros, ni los coches que pasaban, ni a los niños que jugaban en el patio. Solo tenía esa imagen. Emilio besando a una chica joven y guapa con una pasión con la que hacía mucho que no besaba a su mujer. ¿Amelia? Oyó una voz familiar. ¿Qué te pasa, niña? Levantó la cabeza y vio a Dolores. Su suegra estaba de pie junto a ella con una cacerola pequeña en las manos. Seguramente había venido a recoger la sartén que le había prestado la semana anterior.
Dolores, susurró Amelia. Yo no sé qué hacer. La anciana se sentó junto a su nuera en el escalón. Cuéntame qué ha pasado. ¿Emilio ha hecho algo? Amelia se secó las lágrimas y le contó lo que había visto. Dolores la escuchó en silencio, con el rostro impasible. ¿La cajera, dices? Repitió cuando Amelia terminó. ¿La joven? Sí, guapa, delgada, de unos 26 años, más o menos. Dolores suspiró y negó con la cabeza. Amelia, te lo diré de mujer a mujer. En gran parte, tú tienes la culpa. ¿Yo? Amelia miró a su suegra con desconcierto. ¿En qué tengo la culpa? Mírate, niña. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la peluquería? ¿Cuándo te compraste un vestido nuevo? Has dejado de cuidarte por completo. Amelia quiso replicar, pero Dolores continuó. Llevas 7 años casada y pareces tener 40. En casa vas con una bata vieja, sin peinar, con cara de cansancio. Y esa cajera seguro que se arregla todos los días como si fuera una fiesta. Pero yo trabajo, me encargo de la casa. ¿Y qué? Dolores tomó las manos de su nuera entre las suyas. ¿Crees que un hombre no se da cuenta de que su mujer se ha vuelto aburrida? ¿Que en casa le recibe una tía cansada y no una mujer cariñosa? Las palabras de su suegra eran crueles, pero había algo de verdad en ellas. Amelia había dejado de cuidarse. El trabajo, la casa, las preocupaciones. No le quedaba tiempo para sí misma. Dolores, pero él me prometió, juró por la cruz que solo me amaba a mí. Los hombres siempre juran, dijo Dolores con una sonrisa amarga. Y luego conocen a una joven guapa y se olvidan de todos sus juramentos. Hizo una pausa y miró la puesta de sol. Mi Ricardo también me engañó, dijo en voz baja. Más de una vez. Con la vecina, con la dependienta de la tienda, con una mujer del hospital. Yo lo sabía, pero guardé silencio. ¿Por qué guardaste silencio? ¿De qué servía decir algo? Si un hombre quiere irse, lo hará de todos modos. Es mejor aguantar y esperar a que se canse. Amelia miró a su suegra y no la reconoció. Siempre tan firme, tan inflexible, de repente le pareció una mujer muy cansada y triste. Amelia, Dolores acarició la cabeza de su nuera. No estoy justificando a Emilio, pero piénsalo. Quizás vale la pena luchar, ponerte en forma, volver a ser atractiva. Y si no sirve de nada, entonces al menos sabrás que hiciste todo lo posible. Dolores se levantó, cogió su cacerola y se dirigió a la casa. Recogeré la sartén más tarde, dijo. ¿Y tú piensa qué vas a hacer ahora? Cuando su suegra se marchó, Amelia se quedó sentada en el porche. El sol se inclinaba hacia el ocaso y la calle se iba quedando vacía poco a poco. Los niños se dispersaban por sus casas para cenar y los hombres regresaban del trabajo. Emilio también llegaría pronto. ¿Qué le diría? ¿Cómo le miraría a los ojos? ¿Podría fingir que no sabía nada? A las 7 en punto oyó el ruido de su coche. El corazón le latía más rápido y se le secó la boca. Amelia se levantó del porche y entró en la casa, sin saber qué hacer. Emilio llegó a la hora habitual, tan alegre y contento como siempre. Tenía la misma sonrisa de las últimas semanas, pero ahora Amelia entendía de dónde venía. «Hola, guapa», dijo él como de costumbre, e intentó besar a su mujer en la mejilla. Amelia se apartó. «Emilio, tenemos que hablar». Él se puso en guardia al notar su tono. «¿Sobre qué?» «Sobre Valeria». Emilio palideció, pero luego, para sorpresa de Amelia, sonrió. «Ah, ¿te has enterado?», dijo casi con alivio. «¿Sabes? Incluso me alegro. Estaba harto de esconderme y fingir». Amelia miró a su marido y no entendió su reacción. Esperaba negativas, excusas, lágrimas y juramentos, pero no tanta tranquilidad. «¿No lo negarás? ¿Para qué?». Emilio se sentó en un sillón y miró a su esposa. La amo de verdad, como nunca he amado a nadie en mi vida». Las palabras golpearon a Amelia como una bofetada. «¿Y tus juramentos? ¿Y la cruz sobre la que juraste ser un marido fiel?» «Eso fue antes de conocer a Valeria», dijo Emilio con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Ahora todo ha cambiado». «¿Cuándo? ¿Cuándo empezó todo?» «Hace 3 semanas. Entré en el supermercado a comprar cigarrillos y la vi detrás de la caja registradora. Me sonrió y supe que era mi destino». Amelia se dejó caer en el sofá
sintiendo que las piernas le fallaban. Entonces, todo este tiempo en el que has sido cariñoso y tierno conmigo, era feliz, la interrumpió Emilio. Por primera vez en muchos años, era verdaderamente feliz. Y quería que tú también fueras feliz, mientras fuera posible. Mientras fuera posible, Amelia no lo entendía. ¿De qué estás hablando? Emilio se levantó y se acercó a la ventana. Valeria quiere que vivamos juntos. Tiene un pequeño apartamento, pero quiere mudarse conmigo. ¿Contigo? La voz de Amelia se quebró. ¿Y yo? Emilio se volvió hacia su esposa y en sus ojos no había ni pena ni culpa. Tú puedes quedarte aquí, dijo. La casa es grande, hay sitio para todos. Serás el servicio si quieres. Cocinar, limpiar. Valeria trabaja, se cansa, necesita ayuda. Amelia miró a su marido y no daba crédito a sus oídos. ¿El servicio? ¿En su propia casa? Emilio, ¿te has vuelto loco? Soy tu mujer. Eras mi esposa, la corrigió él. Pero ahora tengo mi verdadero amor. Valeria es joven, guapa y alegre. A su lado me siento un hombre. ¿Y conmigo no te sientes así? Con el tiempo no, dijo Emilio con crueldad, pero con sinceridad. Te has vuelto fría como el hielo, Amelia. Aburrida, triste. Me miras como si fuera un estorbo, en lugar de como a tu amado. Pero tú bebías, te peleabas. Porque en casa era insoportable, estalló Emilio. Te has convertido en una ama de casa que solo piensa en el trabajo y el dinero. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Cuándo fuiste simplemente feliz? Amelia quería replicar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Realmente se había convertido en otra persona. El cansancio, las preocupaciones, el estrés constante por su alcoholismo, todo eso la había cambiado. Y Valeria es diferente, continuó Emilio, y su voz se suavizó. Ella ríe, bromea, sabe disfrutar de la vida. A su lado, vuelvo a sentirme joven. ¿Entonces divorcio? Susurró Amelia. ¿Para qué el divorcio? Emilio se encogió de hombros. Es caro y complicado. Así viviremos. Tú en tu habitación, Valeria y yo en la nuestra. Amelia se levantó del sofá. Sentía un vacío en el pecho y un zumbido en la cabeza. No puedo, no puedo vivir así. Entonces vete, dijo Emilio con indiferencia. Nadie te retiene. Amelia miró a su marido por última vez y se dirigió al dormitorio. Sacó una pequeña maleta del armario y empezó a guardar sus cosas. Le temblaban las manos y las lágrimas le impedían ver. Amelia, dijo Emilio entrando en el dormitorio, ¿estás segura de que quieres irte? ¿Tengo otra opción? Sí, puedes quedarte. Valeria no se opone. Como una sirvienta. Bueno, sí, pero a cambio vivirás en tu casa habitual. No tendrás que buscar alojamiento. Amelia cerró la maleta y miró a su marido. Emilio, me das pena. Crees que has encontrado el amor, pero en realidad solo has cambiado a tu familia por un cuerpo joven. No te atrevas a hablar así de Valeria, estalló él. Ella no es así. Ya lo veremos. Amelia cogió la maleta y se dirigió hacia la salida. Ya veremos qué pasa cuando se acabe el dinero o aparezca alguien aún más joven. Salió de casa sin mirar atrás. Ya había anochecido y se habían encendido las farolas. Amelia caminaba por las calles que le eran familiares con la maleta en la mano y pensaba en qué hacer a continuación. A Isabel. Era la única persona a la que podía acudir en una situación así. Su amiga vivía en un pequeño apartamento a 3 manzanas de allí. Ella la entendería, la apoyaría y la ayudaría a aclarar sus ideas. Isabel abrió la puerta de inmediato, como si la estuviera esperando. Al ver a su amiga con la maleta y los ojos llorosos, la dejó entrar en casa inmediatamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó mientras abrazaba a Amelia. Tiene otra, susurró Amelia. Una cajera joven. Quiere que se mude con nosotros y que yo sea la criada. Isabela negó con la cabeza. Siéntate y cuéntame todo por orden. Hablaron hasta bien entrada la noche. Isabela escuchaba, negaba con la cabeza y a veces maldecía. Por la mañana, cuando Amelia finalmente se quedó dormida en el sofá, dijo en voz baja. Quizás sea mejor así. Quizás ahora por fin empieces a vivir para ti misma. Amelia pasó una noche en vela en casa de Isabela, dando vueltas en el estrecho sofá y repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior.
Las palabras de Emilio sobre que podía seguir siendo sirvienta en su propia casa le dolían cada vez que las recordaba. Por la mañana se dio cuenta de que tenía que actuar, en lugar de limitarse a sufrir y compadecerse de sí misma. Isa, le dijo a su amiga durante el desayuno, tengo que hacer algo, algo importante. Isabela la miró atentamente. ¿Qué tienes en mente? Por tu cara, veo que es algo serio. Mejor no preguntes. Cuanto menos sepas, más tranquila dormirás. Después del desayuno, Amelia se dirigió al banco. Allí retiró todo el dinero de su cuenta, 1,200 reales que había ahorrado para tiempos difíciles. Los tiempos difíciles llegaron antes de lo esperado. El dinero estaba en su bolso y su peso la tranquilizaba de alguna manera. El bar Flamingo estaba situado en la parte más fea del barrio. Era un edificio de una sola planta, con la pintura desconchada, un letrero de neón que parpadeaba de vez en cuando y botellas vacías tiradas en la entrada. Incluso durante el día se percibía el olor a alcohol y cigarrillos baratos. Amelia nunca había entrado allí. Las mujeres decentes no iban a esos sitios. Pero hoy era un día especial. Empujó la pesada puerta y entró en la penumbra del bar. Dentro era aún peor que fuera. Mesas pegajosas, suelo sucio, aire tan denso por el humo del tabaco que se podía cortar con un cuchillo. Detrás de la barra había un camarero gordo con tatuajes en los brazos, limpiando perezosamente un vaso. En un rincón había un televisor viejo que emitía un partido de fútbol sin sonido. Había pocos clientes. Aún era pronto para emborracharse en serio. En una mesa estaba sentado un anciano con una chaqueta sucia, mirando fijamente su vaso de cerveza. En la barra dos jóvenes discutían algo, riéndose de vez en cuando. Y en la esquina más alejada, en una mesa junto a la ventana, estaban sentados aquellos a quienes Amelia buscaba. Carlos y Miguel, fieles compañeros de borrachera de su marido. Jugaban al dominó y bebían cerveza directamente de las botellas. Carlos tenía peor aspecto que de costumbre. La barba incipiente se había convertido en una auténtica barba. La camisa estaba manchada y olía como si no se hubiera lavado en una semana. Miguel estaba más limpio, pero tampoco brillaba. La calva le brillaba por el sudor y en el estómago lucía una mancha de grasa. Amelia se acercó a su mesa y los hombres levantaron la cabeza con sorpresa. ¡Oh, Amelia! Carlos sonrió ampliamente, mostrando sus dientes podridos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Emilio está contigo? No, estoy sola. Amelia se sentó en una silla libre. Necesito hablar con vosotros. Miguel dejó a un lado las fichas de dominó y la miró con curiosidad. Escuchamos, guapa. ¿De qué se trata? Amelia miró a su alrededor. Nadie les prestaba atención. El camarero dormitaba apoyado en la barra. El anciano estaba absorto en sus pensamientos y los jóvenes estaban enfrascados en una discusión sobre algo suyo. ¿Conocéis el taller mecánico de Emilio? Preguntó en voz baja. Claro que sí, asintió Carlos. ¿Qué pasa con él? Quiero que arda. Los hombres se miraron entre sí. Miguel incluso se atragantó con la cerveza. ¿Qué dices, Amelia? Susurró. ¿Te has vuelto loca? Lo digo en serio, dijo Amelia sacando un fajo de billetes de su bolso. 1,000 reales para quien queme el taller esta noche. Los ojos de Carlos se iluminaron al ver el dinero. 1,000 reales era una fortuna para él. Con ese dinero podría beber durante un mes sin trabajar. ¿Y por qué tanto odio hacia tu marido? Preguntó él, relamiéndose los labios. Es asunto mío, respondió Amelia. ¿Aceptas o no? Miguel seguía dudando. Amelia, eso es un incendio provocado. Si te pillan, no te pillarán si lo haces con cuidado. El taller está apartado, no hay vecinos. Lo importante es esperar a que llegue la noche. Carlos ya estaba extendiendo la mano hacia el dinero. Estoy de acuerdo. Por 1,000 reales quemaría todo el barrio. ¿Y tú? Amelia miró a Miguel. Este dudó un poco más, pero la perspectiva de ganar dinero fácil superó sus dudas. De acuerdo, acepto, pero la mitad ahora mismo. Una cuarta parte ahora y el resto después del trabajo. Amelia contó 250 reales. Y que nadie se entere de dónde sacasteis el dinero. Entendido. Carlos guardó los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿Y cuándo lo hacemos? Esta noche. En el taller hay mucha gasolina y aceite. Arderá rápido. ¿Y si Emilio está allí? No estará. Ahora tiene otros asuntos que atender. Los hombres asintieron.
No se metían en los problemas familiares. Lo importante era que pagaban bien por un trabajo sencillo. Entonces, trato hecho, dijo Carlos. Amelia se levantó de la mesa. Y recordad, ni una palabra a nadie, especialmente a Emilio. No somos tontos, murmuró Miguel. Sabemos cómo funcionan estas cosas. Al salir del bar, Amelia sintió un extraño alivio. La decisión estaba tomada y ahora solo quedaba esperar. Pasó el día con Isabel, ayudándola en la farmacia, pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. «Hoy estás rara», comentó su amiga al atardecer. «¿Estás tramando algo?» «Solo pienso en el futuro», respondió Amelia evasivamente. Hacia las 10 de la noche le dijo a Isabel que iba a dar un paseo y salió a la calle. El taller estaba en una zona industrial, a 20 minutos a pie de las viviendas. Amelia conocía el camino, ya que a veces le llevaba la comida a Emilio cuando él trabajaba hasta tarde. La zona estaba desierta incluso durante el día, y por la noche estaba completamente desierta. Había varios almacenes, talleres mecánicos y pequeñas fábricas, entre los que se perdía el modesto taller de Emilio. Un edificio de una sola planta construido con bloques de hormigón, con el techo torcido y una gran puerta. Amelia se escondió detrás de la esquina del edificio vecino y se puso a esperar. El tiempo pasaba lentamente. Miró el taller y recordó lo orgulloso que estaba Emilio cuando lo abrió. Cómo pintaban juntos las paredes, elegían el letrero, soñaban con que el negocio fuera bien y pudieran expandirse. Ahora todos esos sueños se habían convertido en cenizas, al igual que su matrimonio. Pronto aparecieron Carlos y Miguel. Caminaban con paso vacilante, seguramente por la emoción de la ganancia inminente. Carlos llevaba un bidón en las manos y Miguel una antorcha hecha con un palo y trapos enrollados. «Silencio, idiotas», susurró Amelia desde su escondite, aunque ellos no la oyeron. Los hombres se acercaron al taller y miraron a su alrededor. Tras asegurarse de que no había nadie, Carlos comenzó a rociar las paredes del edificio con gasolina. El líquido corría por las paredes en oscuros chorros y el olor a gasolina se extendía por los alrededores. «Date prisa», le apremió Miguel. «Llegará otra patrulla policial». «No llegará. Aquí no hay nadie ni siquiera durante el día». Carlos rodeó el edificio por el perímetro, rociando generosamente las paredes. El bidón era grande y había suficiente gasolina para todo el edificio. Luego se alejó a una distancia segura y le hizo un gesto a Miguel. «¡Enciéndelo!». Miguel encendió la antorcha con un mechero y la lanzó contra la base de la pared. La gasolina ardió al instante. Lenguas de fuego azules y amarillas recorrieron las paredes, y en pocos segundos el fuego envolvió todo el edificio. «¡Qué belleza!», exclamó Carlos con admiración. «Arde como una cerilla». Dentro del taller comenzaron a explotar los bidones de aceite y gasolina. Cada explosión iluminaba los alrededores con una luz brillante, y la columna de fuego se elevaba cada vez más. El techo se incendió y comenzó a derrumbarse hacia adentro. Amelia estaba de pie en su refugio y observaba el incendio. Debería sentir pena, porque era su sueño común, en el que habían invertido todos sus ahorros, pero solo sentía satisfacción, que Emilio supiera lo que era perder algo importante. «Ya está hecho», dijo Miguel, alejándose del fuego. «Vámonos de aquí antes de que llegue la bomberos». «¿Quién va a llamarlos?», se rió Carlos. «Aquí no hay nadie». Pero aún así se apresuraron a marcharse. Amelia se quedó observando hasta el final. El taller ardía con un fuego brillante y hermoso, como una hoguera gigante. 20 minutos después, solo quedaban ruinas humeantes. Los bomberos llegaron tarde. Uno de los guardias del almacén vecino vio el resplandor y llamó al servicio. Pero ya no había nada que apagar, solo echar agua sobre las cenizas para que el fuego no se propagara a los edificios vecinos. Amelia esperó a que los bomberos terminaran su trabajo y solo entonces se fue a casa. Por el camino se encontró con Carlos y Miguel en el mismo bar Flamingo. Estaban celebrando el éxito de la operación. «¡Oh, la clienta!», exclamó Carlos ebrio de alegría. «El trabajo está hecho, preciosa. Ahora danos el resto del dinero». Amelia les dio el resto del dinero y les pidió una vez más que no le contaran a nadie su participación en el asunto. «No somos tontos», le aseguró Miguel. «Nosotros mismos saldremos perjudicados si hablamos». Después del bar, Amelia se fue a casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Al parecer, toda la familia estaba despierta. Abrió la puerta con su llave y entró. En la cocina
Sentados a la mesa estaban Emilio, una joven que Amelia reconoció como Valeria, y Dolores. Cenaban, reían y parecían muy contentos con la vida. Sobre la mesa había botellas de vino, platos con comida y velas encendidas. Valeria era aún más guapa de lo que parecía desde lejos. Tenía el pelo largo y negro, los ojos grandes y oscuros, y una figura esbelta. Llevaba un vestido rojo brillante que resaltaba todos sus atributos. Junto a ella, Amelia se sentía como un ratón gris. «Ah, has vuelto», dijo Emilio con indiferencia al ver a su esposa. «Estamos celebrando una nueva vida». «¿Qué nueva vida?», preguntó Amelia. «Valeria se ha mudado conmigo», explicó Emilio, «y mamá nos ha dado su bendición». Amelia miró a su suegra. Dolores parecía muy contenta y un poco achispada. «Emilio se merece una mujer joven y guapa», dijo. «Y tú puedes irte de aquí para siempre». «Sí, vete», repitió Valeria con una voz que sonaba como una campana de plata. «Ahora este es mi territorio». Para enfatizar sus palabras, tomó un plato con restos de comida y se lo tiró a Amelia. El plato le dio en el hombro y los restos de sopa salpicaron su vestido. «¡Bravo!», aplaudió Dolores. «Le has dejado claro quién manda aquí». Amelia se limpió la sopa de la cara y dijo con calma: «He venido a recoger las cosas que me quedan y también a dar una noticia». «¿Qué noticias?», preguntó Emilio alarmado. «Tu taller de mecánica se ha quemado. Hace un momento. Por completo». Las caras de los tres cambiaron al instante. Emilio se levantó de un salto, volcando la silla. «¿Qué? ¿Cómo se ha quemado?». «Muy sencillo. Unos desconocidos lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Los bomberos aún están allí, pero ya no hay nada que apagar». Emilio se precipitó hacia la ventana, tratando de ver el incendio. «No puede ser. ¡Mientes!». «Puedes ir a verlo tú mismo», dijo Amelia con calma. «Es un espectáculo bonito, por cierto». Ardía como una antorcha. Emilio se agarró la cabeza. «Mi taller, todo el equipo, todo el dinero que invertí». Se abalanzó hacia la puerta sin siquiera ponerse los zapatos. En calcetines y pijama, salió corriendo a la calle y se dirigió hacia la zona industrial. Valeria y Dolores se asomaron a la ventana y observaron su carrera frenética. «Pobre chico», susurró Dolores. «Todo su trabajo». Amelia entró tranquilamente en el dormitorio y empezó a recoger las cosas que quedaban. No eran muchas. Ya se había llevado lo principal ayer. Unos cuantos vestidos, ropa interior, cosméticos, fotografías. Media hora después, Emilio regresó. Irrumpió en la casa como un huracán, todo sucio y despeinado. «¡Criatura!», gritó al ver a su esposa. «¡Eres tú! Esto es obra tuya». «No sé de qué hablas», respondió Amelia con calma, mientras guardaba las cosas en la maleta. «Mientes». Emilio la agarró del brazo. «Todo ha salido demasiado bien. Te eché y al día siguiente el taller se incendió». «Es una coincidencia». Amelia se liberó de su agarre. «En la vida pueden pasar muchas cosas». «No». Emilio se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. «Le pagaste a alguien. Contrataste a unos pirómanos». «¿Con qué dinero?». Amelia sonrió. «Tú mismo sabes cuánto gano». Pero Emilio estaba fuera de sí por la ira y el dolor. Todos sus planes, todas sus esperanzas para el futuro, se habían quemado junto con el taller. No tenía seguro, era demasiado caro y necesitaba el dinero para los gastos corrientes. «Sé que has sido tú», gritó. «Y lo demostraré. Encontraré testigos». «Busca», dijo Amelia con indiferencia. «Yo me voy. Aquí ya no tengo nada que hacer». Cogió la maleta y se dirigió a la salida. En la cocina, Valeria y Dolores estaban sentadas en silencio. El ambiente festivo se había echado a perder por completo. En la puerta, Amelia se volvió por última vez. «¿Sabes, Emilio?», dijo con calma. «Esto se llama justicia. Tú destruiste nuestra familia y ahora han destruido tu taller. Ojo por ojo». «Te mataré», rugió Emilio. «¿Me oyes? Te mataré». Pero Amelia ya había salido y cerrado la puerta tras de sí. Caminaba por la calle nocturna con su maleta y se sentía tranquila. La justicia había triunfado. Y en la casa, Emilio se agitaba como un loco, maldiciendo a su esposa y a la vida. Entonces recordó el alijo, una botella de cachaza que había escondido en el trastero antes de prometer dejar de beber. En aquel momento pensó que ya no la necesitaría.
Ahora la necesitaba. Sacó la botella y bebió con avidez. El alcohol le quemó la garganta, pero el dolor en su alma se calmó un poco. Valeria lo miraba con perplejidad. Definitivamente no había planeado ver a un hombre así a su lado. Emilio, dijo en voz baja, ¿no sería mejor que me fuera a casa? ¿Hasta que te recuperes? Pero él ya no la oía. Bebía y pensaba en cómo vengarse de su exmujer, y en que ahora no tenía familia, ni trabajo, ni futuro. Solo la botella en sus manos, como en los viejos tiempos.